de política. A esta hora queremos revisar lo que ha ocurrido este año en materia económica y qué mejor que hacerlo con un destacadísimo economista que ha sido además no una, sino que 2 veces presidente del Banco Central, exministro de Salud, Carlos Massad. Gracias por acompañarnos aquí en Cooperativa. No, muchas gracias a ustedes por invitarme cuando ya me nace el próximo año. Tal cual, tenemos el próximo año ahí, también vamos a hablar de proyecciones en materia económica. Carlos Massad, pero partir diciendo que el último IMASEC que tenemos sobre la mesa, falta todavía el último del año, el de octubre, marcó un 2,9%. Y para algunos, particularmente en el gobierno, ratificó el proceso de reactivación de la economía. ¿Se puede hablar de reactivación a estas alturas del año? Bueno, siempre pensamos usar ese término en relación con el futuro, ¿no? De modo que ya este año está dado, ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Pero el futuro se ve razonablemente bueno para Chile. Por una parte, Estados Unidos está creciendo muy bien. El último dato entregado por el Tesoro americano indica que en el tercer trimestre de este año Estados Unidos creció 3,2%, lo que es una muy buena tasa de crecimiento para ese país. La desocupación se ha mantenido baja. La actividad está bien, de modo que Estados Unidos apunta muy bien. En el caso de China, que es el otro socio comercial importante con nosotros, el Fondo Monetario acaba de elevar un poquito la proyección de crecimiento para este año a cerca de 7%, algo de 6,8, 6,9, por ahí va a estar la cosa para este año. Tal vez el próximo año sea un poquito más lento, pero China desde el punto de vista económico no es en ningún sentido una amenaza, todo lo contrario, sigue creciendo a tasas que envidiamos a esta altura de la vida. En cuanto a Japón, Japón pasó por un mal momento, ya lo superó, está saliendo de ese mal momento ahora, empieza a tener algunos problemas políticos por el caso de Norcorea, pero ese es otro problema, no creo que eso afecte demasiado a la economía japonesa. Europa también tuvo un periodo muy débil, muy plano, ya salió de ese periodo también, especialmente países como España, que apuntaban mal, digamos, que tuvieron una recesión importante, ya está saliendo de eso. Y en esa línea, entonces, el escenario internacional ha determinado lo que ha pasado en Chile este 2017, porque a propósito del mismo IMASEC de octubre, el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, decía que esto estaba por la borda, estas teorías o estos dichos que instalaron que las reformas de este gobierno de Bachelet tenían estricta relación con las bajas cifras de la economía. Yo creo que no se puede descartar eso. En realidad, algún efecto tiene, porque la gente se preocupa del futuro y cuando un empresario invierte es pensando en cómo le va a ir en el futuro y por lo tanto las reformas que se emprendan, mientras no estén claras, bien definidas, bien armadas, bien hechas, bien puestas en práctica, son sin duda un elemento de incertidumbre que afecta a la inversión. De hecho, la inversión en Chile ha estado cayendo durante varios años, ni que hablar de la productividad, de eso podemos hablar más adelante, pero ha estado cayendo persistentemente y eso sigue serio. Ahora, también en el frente interno no solo está cerrando el año, sino que está cerrando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y el tema fue tema incluso en la campaña presidencial. ¿Cómo cree usted que va a ser recordado desde el punto de vista económico el gobierno de Bachelet? Bueno, creo que el promedio de crecimiento del segundo gobierno de la presidenta Bachelet no es un buen promedio, sin duda. No, es de hecho el más bajo desde el año 90 a la fecha, digamos, como gobierno. Pero el tema es, ¿se le recuerda solo por crecimiento o se le recuerda también en materia de transformación? Iba a ir a eso, digamos. Efectivamente el crecimiento no fue muy bueno por varias razones, pero principalmente externas, pero también internas. No se pueden descartar ni unas ni otras, aunque probablemente el peso específico de las internas sea algo menor que el de las externas, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet va a ser recordado por las reformas. Yo creo que hay reformas importantes que están en camino. Me parece a mí que la gratuidad, con todos los defectos de aplicación que pueda tener, con todas las deficiencias que habrá que ir reparando de a poco, porque todas estas cosas muestran sus deficiencias en la práctica, ¿no es cierto? Habrá que ir reparando de a poco. Creo que es un cambio fundamental para Chile. Significa acceso a la educación de gente que antes no podía tenerlo. Y eso implica que en muchos casos, por primera vez un miembro de la familia ingresa a la universidad. Y esa es una transformación, pero una transformación verdaderamente estructural. Yo a eso le doy
la mayor importancia. Los efectos de esto se van a ver a largo plazo, ¿no? Pero por otro lado está la reforma tributaria con todos iba a mencionar eso. Por otro lado, está la reforma tributaria que desde el punto de vista de la recaudación no es tan mala reforma, pero desde el punto de vista de la complejidad hay que resolverla, hay que simplificarla y no es tan difícil simplificarla. ¿Y pudo haber sido mejor en las dos? ¿Pudo haber sido mejor en la recaudación y mejor en las formas? Siempre es así, siempre pudo haber sido mejor. Nadie es perfecto en este mundo, digamos que todos tenemos imperfecciones, también el ministro de Hacienda, de modo que siempre pudo haber sido mejor, no hay la menor duda que pudo haberlo sido, pero digamos, ahora esas cosas no va a haber que reducir la recaudación. Yo creo que sería un error pensar en bajar la recaudación, pero lo que hay que hacer es ir mejorando la forma en que se aplica el sistema tributario para que no sea un peso muerto sobre los pequeños empresarios, hombre, que tienen que contratar contadores para llevar la contabilidad a la empresa, que no pueden hacer sus trámites porque no saben cómo, no entienden esta cosa. Carlos Massad, y eso marcó, porque usted recordábamos, no solo fue presidente del Banco Central bajo Frei Montalva y ahora más recientemente, sino que también fue ministro de Salud. Eso marcó el hecho de que en este gobierno, por primera vez desde el año 90, hayamos tenido no uno, sino que 3 ministros de Hacienda para un mismo periodo presidencial. No lo sé, hay una combinación de cosas, no hubo solamente un problema de reformas complejas o difíciles, hubo también problemas políticos alrededor de eso que complicaron la vida. Yo creo que siempre que hay un cambio de ministro no hay nunca una causa. Una causa no es suficiente, a menos que sea una tremenda metida de pata, ¿no? Pero una causa normalmente no es suficiente. Y en la salida de Valdés particularmente el hecho de que la presidenta haya optado, según muchos analistas, finalmente por el tema medioambiental por sobre el crecimiento económico. Yo admiro mucho a Rodrigo, trabajé con él en el Banco Central como gerente de la división de estudios, era excelente, digamos, es un gran economista, un tipo serio, que defiende sus puntos de vista y los defiende con buen razonamiento. Yo creo que si hubo un problema de prioridades, él iba a renunciar, digamos, no, si había un desacuerdo importante en prioridades, él no se iba a quedar. Yo creo que puede ser ese un factor, digamos, que llevó el problema a la crisis. ¿Y la gestión del ministro Izaguirre, que es actualmente el ministro de Hacienda, cómo la califica? Vuelve a un cargo en el que al parecer se sentía más cómodo que en cualquier otro. Sí, pero es tan corto el periodo que es más bien un administrador, digamos, no ha tenido mucho que hacer en términos de reformas, cambios importantes. Yo creo que ha mejorado un poco la relación con los empresarios, digamos, ha conversado más con los empresarios que lo que se hacía antes. Nicolás es más extrovertido de lo que es Rodrigo, ¿no? Y entonces eso tenía una ventaja para la conversación, pero ha sido un periodo tan corto que es muy difícil de evaluar. Sí, ahora, el mismo ministro de Hacienda ha confesado, digamos, y ha reconocido, después del resultado de segunda vuelta con Sebastián Piñera como presidente electo, que parte importante de los mercados parece que querían más a un candidato que a otro. A ver, miremos ese problema con un poquito de sofisticación, digamos. Por favor, para eso estamos. Hagamos un poquito de los cálculos, y cálculos muy sencillos. En la primera vuelta, la suma de los votos que uno podría haber supuesto apoyaban a Guillé era mayor que la suma de los votos que uno podía haber supuesto que apoyaban a Piñera. ¿Qué pasó en el intertanto? Esa es la pregunta clave, ¿no? No es que pensaban los mercados, porque, digamos, la primera vuelta refleja perfectamente lo que pensaban los mercados. Bueno, ¿qué pasó entre la primera y la segunda vuelta? Que significó, por una parte, un cambio tan fuerte, pero tan fuerte, tan marcado en las mayorías respectivas. Bueno, ahí yo creo que hubo un conjunto de factores, ¿no? En parte, errores cometidos por el propio candidato Guiller, algunas frases poco afortunadas, que hicieron que mucha gente empezara a coserse los bolsillos, por ejemplo, le fueron a meter la mano. Es decir, había cosas así. Después en algunas entrevistas fue un poco dudoso, en algunas preguntas que eran más o menos importantes, en otras cometió algunos errores. Obviamente en la competencia de enfrentamiento, ¿no es cierto? Piñera, que es un economista bueno, un hombre inteligente, tuvo mayor presencia que la que tuvo
que la que tuvo el candidato Guillermo. Estamos haciendo un balance del año económico, este 2017, con el economista 2 veces, presidente del Banco Central, Carlos Massad. Ya le voy a preguntar por algunos proyectos que quedan todavía en el tintero, por lo pronto el de las AFP, pero no quería dejar pasar el tema de la inversión y el tema de la productividad. Y en esa lógica preguntarle dos cosas en una. ¿Cuánto ha hecho este gobierno en esa materia y cuánto ha hecho también el sector privado para contribuir en esa materia? Bueno, ambos han hecho menos de lo que se necesita. Y la prueba está en que los resultados lo demuestran, digamos. Uno no puede negar. ¿Qué significa eso para un país tener baja productividad y baja inversión? A ver, empecemos por baja productividad. Baja productividad significa que con los mismos recursos produce menos que antes. ¿Okay? Perfecto. Ahora los recursos están aumentando, por lo tanto puede producir un poquito más que antes, pero significa que hay que aumentar más los recursos en proporción a lo que producen. Eso significa que la productividad es chica o baja, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a los recursos, el país crece básicamente por 3 o 4 grandes cosas. Áreas. El primero, el capital humano, ¿no? El capital humano, ahí ya tenemos un problema. El capital humano está haciéndose más viejo, incluso está limitándose, la pirámide demográfica está al revés, abajo tenemos cada vez menos y arriba tenemos cada vez más. Entonces eso es un problema desde el punto de vista productivo. En cuanto al capital físico, que es el otro elemento importante, ahí entra la inversión. Una baja inversión significa que el capital físico está aumentando poco o nada, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en obras públicas, en infraestructura vial. todo eso cuenta, pero en otras cosas no está aumentando. Puede haber cosas en obras públicas, puede haber mucho en ciertas áreas, pero significa que hay poco en otras. Pues, y por eso baja la inversión. La inversión incluye todo, incluye la pública y la privada, no solo la privada. Bueno, y por último, el otro factor importante que interesa para el crecimiento es la tecnología. Y ahí entra la productividad. Nosotros somos en general consumidores de tecnología. Hay algunas cosas que se han creado en Chile importantes, pero somos básicamente consumidores de tecnología. Y normalmente la tecnología viene adosada a los bienes físicos de capital. Y como los bienes físicos de capital están aumentando poco, la tecnología aumenta poco. Entonces tenemos poco o nada aumento en la fuerza de trabajo, algo hay, pero está limitado, digamos. Muy poco aumento en el capital físico y muy poco aumento en la tecnología. Las tres cosas aumentan poco, por lo menos el país no puede crecer si alguna de esas no aumenta lo suficiente, o todas ellas idealmente, el país no puede crecer. ¿Y qué hacer ahí? Porque cuando se vuelve a hablar de un precio del cobre que hoy día incluso marcó un nuevo récord, $3.20 la libra y un poquito más, cuando estamos empezando a hablar de electromovilidad, de la fuerza del litio, de Chile, que en muchos casos sigue exportando piedras, digamos, en vez de exportar a lo mejor baterías de litio, ¿qué se puede hacer? Bueno, ese es un punto importante entre las cosas por hacer. Nosotros, me parece a mí, no deberíamos cometer el mismo error que cometimos con el cobre, en ser fantásticos productores de cobre y no ser capaces de ser masivos productores de cañería y de cuánta cosa que se utiliza en el mundo, ¿no? Con el litio deberíamos hacer un esfuerzo importante para traer a Chile empresas grandes, productoras de acumuladores de energía a base de litio, de modo que nuestro litio no se explotara como piedra, como dice Mauricio, sino que se exportara con valor agregado, que es lo que necesitamos hacer. Como en un momento hizo Costa Rica con Intel, ¿no? Costa Rica trajo la producción de Intel a Costa Rica y le significó una transformación de su economía. Ya ellos se están retirando de Costa Rica, pero le significó a Costa Rica durante una muy buena cantidad de años una transformación de su economía. Bueno, nosotros podríamos buscar formas de atraer, y en esto yo veo un síntoma positivo en la perspectiva de resolución del desacuerdo entre la Corfo y Sokimich. Yo creo que la solución de ese desacuerdo puede abrir la puerta para alguna negociación importante o esfuerzos de negociación importante para traer al país empresas productoras de estas baterías u otras formas de acumuladores de litio, que es un producto del futuro, ¿no? Carlos Massad, el ministro Izaguirre también hace algunas semanas decía que los cambios en las pensiones quedarían para el próximo gobierno. Esto a propósito del proyecto que envía esta administración, la administración de Bachelet, al Congreso. ¿Debió haberse dejado avanzado ese proyecto? ¿Qué faltó ahí? ¿Faltó voluntad política? ¿Definitivamente no hay acuerdo y no lo habrá en torno a lo que hay que hacer para mejorar las pensiones en Chile? Que fue un tema además súper central
en la campaña presidencial. Mira, yo encuentro muy sabio de parte de Nicolás el haber dicho, mira, este es un problema que no lo vamos a apurar. ¿Por qué? Porque no tenemos la plata para resolver el problema de las pensiones. Entonces uno empieza a apurar el problema y después ¿qué pasa? Que la gente no recibe más plata. O sea, no es un asunto de voluntad política, es de financiamiento, es de recursos. Pero eso es un problema de recursos. ¿Por qué? Porque si tú apuras mucho estas transformaciones, la gente va a tener altas expectativas de recibir más pensiones y no se puede resolver ese problema así. No hay los recursos para eso. Entonces, el problema de las pensiones se va a tener que reducir gradualmente, resolver gradualmente, no se puede resolver de una plumada. Y cuando tú lo apuras, creas la expectativa de que mañana la gente que recibe pensiones míseras hoy día las va a vivir como reyes. No es así. Entonces, a mí me parece muy sabio postergar un poquito el tratamiento y discusión de problemas para ver las maneras de generar en la sociedad la expectativa de que este no es un problema que vamos a resolver de un plumazo. Ya, pero por ejemplo con el tema de las pensiones hay cosas en el debate que son bien impopulares, que probablemente son muy poco necesarias para un político, ¿no? Por ejemplo, el aumento en la edad de jubilación, que siempre se ha puesto sobre la mesa. ¿Quién está dispuesto a poner eso en el debate y a avanzar en esos temas? Bueno, yo creo que hay que ponerlo. A propósito, yo en varias conferencias desde hace 6 o 7 años atrás he dicho que es inevitable un aumento de la edad de jubilación, porque estamos viviendo no 65 años, ¿no? Sino estamos viviendo 75, 80, 85. En este momento la expectativa de vida para el hombre es del orden de los 80 y tantos años, ¿no? Y eso va a ir ¿Cuál creciendo. es su propuesta ahí? ¿En cuánto debiera estar la edad de jubilación en Chile? Yo creo que la edad de jubilación debería subirse por lo menos 5 años. ¿Parejo hombre y mujer? Ese es un tema a discutir, pero es una discusión más bien política que de otro orden, ¿no? Pero es un tema a discutir. Creo que... La expectativa de vida de la mujer es mayor que la del hombre, por lo pronto. Exactamente, pero también el esfuerzo de la mujer en que tiene que duplicar esfuerzo en el trabajo y en la casa también es distinta de la del hombre, digamos. O sea, hay que ahí sopesar los distintos elementos presentes, ¿no? A lo mejor por esa razón, por las obligaciones de la mujer en su casa, además de las obligaciones de trabajo, uno puede hacer una concesión en términos de edad de jubilación. O sea, ¿usted propone 65 y 70 como edad de jubilación? Podría ser, digamos, no he hecho los cálculos, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que calcular, bueno, ¿cuánto necesito para financiar esto? Porque dentro de algunos años más, 65 y 70 pueden no ser lo apropiado, ¿no es cierto? Porque seguimos viviendo más, ¿te fijas? Entonces, no hay receta para esta cuestión. Lo que tenemos que hacer es, mira, ¿cuáles son los recursos que podemos disponer? ¿Cuál es la mejor forma de utilizarlo? Pero que no hay duda que hay que subir la edad de jubilación, a pesar de todo lo impopular que es, a mí no me cabe la menor duda de que es así. Finalmente, Carlos Massad, agradecidos de nuevo que nos acompañe aquí en Cooperativa. Después de todo este análisis, como diría un encuestador, para usted, el próximo año, el 2018, ¿va a ser igual, peor o mejor que este 2017? Pinta bien, económico. Pinta bien. Está bien el precio de las materias primas, incluido el cobre. La economía china va a seguir creciendo, el mundo va a seguir creciendo, Estados Unidos crece bien, Brasil está empezando a crecer también, Macri está generando crecimiento en Argentina, nuestros vecinos están creciendo. Desde el punto de vista internacional tenemos un buen cuadro para crecer. Y desde el punto de vista nacional no veo por qué pudiéramos tener uno peor que en el pasado, no veo por qué, digamos. Y de modo que si uno pone las cosas en conjunto, el próximo año debería ser mejor. En mi opinión personal, la tasa de crecimiento del 3% la tenemos garantizada ya. No es una cosa que vaya a ocurrir porque... No. La tenemos garantizada ya, con las tendencias que uno está viendo hoy día. Carlos Massad, expresidente del Banco Central, economista, por cierto, destacado. Muchas gracias por venir a Cooperativa. Que sea un buen año. Gracias a ustedes, que tengan un lindo año y para todos sus auditores también, que lo pasen muy bien el año próximo. Muchas gracias. Carlos Massad. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con más. Queda el día.